Bueno, muy buenos días a todos. Perdón los 5 minutos de demora, pero tuvimos algún contratiempo con los ascensores una vez más, así que les pido disculpas por el atraso. En primer lugar, quería contarles a todos que se va a dar por primera vez una inversión de una empresa israelí en la industria argentina del litio. La empresa es Extralit, que va a ser una inversión importante en esa industria. Por supuesto, no tanto por la inversión, sino más bien por la confianza que está generando en el mundo el plano, el camino que está transitando la Argentina en esta búsqueda del equilibrio fiscal, en esta recomposición del patrimonio del Banco Central y de empezar a ordenar este gran desorden que es o que era la República Argentina. Además, contarles que, desde hoy las pequeñas y medianas empresas registradas van a poder acceder al dólar oficial para saldar sus deudas comerciales hasta los $500.000, como un primer paso, por supuesto, para regularizar otro de los grandes problemas que tenía la Argentina, que era precisamente la deuda con los importadores o la posibilidad de que los importadores puedan operar de manera normal, y uno de los objetivos de la acumulación de reservas precisamente era ese. En cuanto a la gira del presidente, para destacar el encuentro que el presidente Milei tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, también haciendo mención, que nos parece relevante, que fue la cita más extensa que sostuvo el sumo pontífice con un jefe de Estado argentino en su primera visita. También tuvo reuniones el presidente Milei con funcionarios y empresarios italianos, y como les dije al principio, destacamos la pasión que está generando el presidente alrededor del mundo, y también comentarles que, como todos ustedes saben, la pequeña comitiva oficial y el propio presidente viajaron en esta gira en un avión de línea. Y aprovecho también para contarles que el presidente a las 14 horas va a tener una reunión con su par, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Además de esto, a las 12 horas, ahora en un ratito, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, va a hacer una conferencia de prensa junto a autoridades de la provincia del Chaco en relación a un importante operativo de seguridad que se ha llevado a cabo y que todavía se lleva a cabo en esa provincia. Quedo abierto a las preguntas que quieran hacerme. Un placer hacer la primera pregunta, gracias a los colegas. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? ¿Qué tal, querido? Bien, bien. Me alegro. Un gusto verlo. Le quiero preguntar algo que evidentemente circula, y no circula solamente, sino es concreta, que es qué va a pasar y qué va a hacer el gobierno para tomar alguna medida tendiente a bajar los precios o a parar el aumento de precios. La gente no tiene mucha plata en el bolsillo en este momento. Ustedes lo saben y el gobierno también. Y usted que está en el gobierno lo sabe perfectamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo se maneja la gente? Porque el bolsillo de la gente no. Se puede estirar un poco más hasta cierto punto, pero después no. De cualquier manera, todos los aumentos se producen todos los días y no paran de aumentar. Y la gente está poco cansada de eso. Cansada y que no puede pagar. ¿Cuál es la respuesta que puede dar el gobierno? ¿Qué medidas puede tomar? Bueno, le voy a contestar, pues la última vez que me honró con su visita me hizo la misma pregunta, así que le voy a contestar lo mismo que le contesté. Hace años que viendo la última. Sí, me imagino, porque aparte vivimos en inflación en esta última etapa. En gobierno también ocurrió lo mismo, ¿no? En esta última etapa de inflación en la Argentina, hace 21 años que convivimos con la suba de precios, así que entiendo que su pregunta ha sido reiterativa a través de todos los gobiernos, pero en lo que respecta a mí le voy a contestar exactamente lo que le contesté la última vez. No hay mejor batalla contra la inflación que pulverizar el déficit fiscal, que terminar con la máquina de hacer billetes, que es lo que
estamos haciendo. Por supuesto que todos sabemos que los cambios en la política monetaria y en la política fiscal también, por supuesto, llevan tiempo, pero no hay mejor forma de mejorar el salario y mejorar el ingreso de la gente que no sea batallando contra la inflación. Y por supuesto, a partir de eso y en un camino mucho más previsible de la Argentina, entender que la inversión y que el motor de la economía, que es el sector privado, va a generar el suficiente empleo y la mejora en los salarios cuando la Argentina sea un país no solo previsible, sino con reglas claras, donde la gente, las empresas se apeguen a la ley y que todos nos acostumbremos a vivir en un país que hasta ahora desde hace muchísimos años en el cual no venimos viviendo, ¿no? Que no sentimos que vivimos. Así que nuestro aporte, o en definitiva su pregunta es ¿qué hacemos para bajar los precios? Nosotros no intervenimos en precios. Lo que sí hacemos es todos los esfuerzos y todo el trabajo necesario para que dentro de un tiempo la inflación haya quedado atrás y los salarios empiecen a recuperar poder adquisitivo. Y le puedo asegurar que estamos haciendo absolutamente todo lo que está al alcance, porque si hay algo que sabemos, como digo siempre, es cómo terminar con la inflación y cómo hacer que Argentina vuelva a un sendero de crecimiento, viniendo, por supuesto, de una gran mentira que era la Argentina, donde se barría debajo de la alfombra y donde nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. No estamos dispuestos no solo a barrer debajo de la alfombra, sino que tampoco estamos dispuestos a mentir. Así que dentro de poco seguramente estaremos viendo los resultados de la política económica. Portavoz. Dentro de poco, ¿qué quiere decir? ¿En qué tiempo? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, por supuesto que dependemos de un montón de variables, pero vamos a tratar de que estos meses de mucha complejidad en materia económica y especialmente en materia inflacionaria y en cuestiones de poder adquisitivo sea o se produzca en el periodo más corto que podamos. Por supuesto que no es para nada agradable los índices de inflación que estamos viviendo y los salarios miserables que estamos cobrando. Discúlpeme, usted se explica muy bien. No, yo por sus compañeros, por mí, yo me quedo hablando todo el día con usted, no tengo problema. Pero existe la posibilidad de que en este tiempo haya algún aumento de precios de todos los días, pero de salarios, para compensar un poco a la gente. Bueno, ¿Hay formas de hacerlo? A ver, le repito, la mejor batalla en favor del poder adquisitivo es terminar con la inflación. Después, por supuesto que nosotros siempre invitamos y siempre propusimos y siempre defendimos las paritarias libres y entendemos que el problema de Argentina es mucho más profundo que un mero aumento de sueldo. No, por favor, un placer que haya venido. Venga más seguido, lo único, que viene muy cada tanto. Buen día, portavoz. Lucas González Monte, de la agencia Noticias Telam. Un honor haber cedido la primera pregunta al decano de la casa, el Tano Isandro. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un documento de 33 páginas hoy, en donde, cito textual, califica al gobierno de Javier Milei de llevar a cabo un verdadero plan de desestabilización que provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la depreciación social en una suerte de caos planificado. Dice que el objetivo es dolarizar y permitir el endeudamiento del país y que esto va a ser irreparable. Más allá de las consideraciones generales, no sé si pudo dialogar con el presidente acerca de lo que dijo la expresidenta, quería consultarle cómo el gobierno entiende que se va a poder sortear el escenario que plantea Cristina Kirchner en la cuestión social y en la cuestión del desempleo. Muchas gracias. Bueno, en principio yo la verdad que estuve trabajando, no tuve tiempo de leer 33 páginas. Y pensé que eran 30, gracias, te agradezco la aclaración. La verdad que no tuve el tiempo, porque estuve trabajando para leer lo que haya podido decir la doctora Fernández de Kirchner. Son opiniones de un ciudadano, las cuales seguramente vamos a respetar siempre. Simplemente me parece que el gobierno va a tomar
toda idea que mire hacia adelante, que mire hacia una Argentina distinta y no ideas del pasado, donde claramente muchas veces es mejor entender que hay tiempos para reflexionar y para estar tranquilo y para pensar en que es tiempo para ideas que no fracasaron y no volver a intentar con ideas que han llevado a la Argentina a este desastre absoluto donde la mitad de los argentinos son pobres, donde el 10% de los argentinos son indigentes, donde hay más chicos pobres que no pobres y donde además de todo esto la inflación, como hablábamos con el Tano, nos come día a día el poder adquisitivo. Así que miramos siempre para adelante, independientemente que las palabras vengan de la doctora Kirchner o que venga de cualquier otro ciudadano. Todo lo que sea ideas novedosas las vamos a tomar y seguramente las discutiremos y las aplicaremos en caso de que sean realmente para agregar valor a la Argentina. Todo lo que sea pasado y fracaso no lo vamos a tomar porque, ya te digo, me parece que hay que saber cuándo reflexionar y tal vez tomarse un momento para pensar lo que han hecho con la Argentina. Por favor. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Estamos a día 14 de febrero. En su momento el presidente en campaña dijo que una de las prioridades de su gestión iba a ser la educación. Los gremios docentes señalan que desde noviembre no han obtenido ningún aumento salarial. Están pidiendo la convocatoria por parte del secretario Torrendel. ¿Se sabe efectivamente cuándo la va a haber? Si va a haber una convocatoria que evite la chance de medidas de fuerza que alteren el inicio de clases. Y por otro lado, que haya recortes en materia de recortes y atrasos en lo que son el fondo compensador y el fondo de incentivo docente. ¿Puede interpretarse como una decisión del gobierno, de alguna manera, de respuesta a las provincias por no haber acompañado de la ley bases? Gracias. Bueno, con respecto a lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto, cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores los docentes los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, así que están en libertad de pactar con ellos cuál es el salario que pretenden o que consideran justos para poder iniciar las clases. Por supuesto que el gobierno insta o va a promover siempre que los días de clase la cantidad de días de clase se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo independientemente de la paritaria o de la discusión salarial, que por supuesto es relevante, pero es un tema que esa discusión se debe dar con las provincias. Así que a tu pregunta, no hay definición si va a haber o no efectivamente un llamado a lo que se denomina la paritaria docente nacional. Y con respecto al fondo educativo, el fondo que me nombraste, el fondo compensador, en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. En los últimos días trascendió que el gobierno está estudiando reducir las custodias de los últimos expresidentes, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Quería preguntarte cuál considera el gobierno que es el porcentaje en el que se deberían reducir esas custodias y, bueno, cuál es el porqué de la determinación. No, en principio eso no es cierto. Sí, y te dice que sí con la cabeza porque efectivamente había trascendido en varios medios y en varios portales que se buscaba reducir la custodia, especialmente creo que las notas hacían foco en la custodia en el exterior y no, lejos está de ocurrir eso. En tal caso lo que se va a buscar siempre,
también en la custodia de los exmandatarios, es hacer mucho más racional el gasto y ver si efectivamente esas custodias son las correctas o requieren mayor o menor cantidad de custodias. Pero es un tema que en principio está en cabeza de Casa Militar y así será como la propia Casa Militar será quien defina en tal caso eso. No, la verdad que es incorrecto lo que trascendió en los medios acerca de la posible reducción de las custodias de exmandatarios. No, eso es falso. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Rodrigo Hola. Jorge de Radio Mitre. Quería consultarte acerca de qué nivel de negociación o en qué estado están las negociaciones respecto de la fusión con el PRO. El Gobierno Nacional tiene en su plantel cargos muy relevantes por ocupar. Si están abiertos a que ingresen nuevos ministros de ese espacio político, además de los que integran Patricia Bullrich y Luis Petri. Y la segunda consulta, hoy a las 4 de la tarde se va a conocer el índice de inflación correspondiente, entiendo, a enero. Si el gobierno piensa que este dato, que puede llegar a ser al descenso, puede marcar una tendencia de inflación a la baja, pero con clara recesión, como indican, por ejemplo, la CAME y otras agrupaciones, que hay una clara caída en el consumo de la gente, en el consumo, por ejemplo, de alimentos, pero pues se pueden tocar otros ítems. ¿Se puede dar este panorama? ¿Inflación al descenso, pero sin consumo o con bajo consumo? Bueno, caíste con la última pregunta en mi respuesta automática. Futurología no hago, lo charlamos mañana. Cualquier escenario es posible. De todas maneras, independientemente de la inflación a la baja, que probablemente los índices sean menores que los del mes previo, pero la verdad es que no sabría decírtelo porque claramente tendremos los datos a las 16 horas. Pero de todas maneras, la inflación a estos niveles siempre nos va a parecer un dato horroroso, ¿no? Independientemente de la discusión si es un punto más o un punto menos. Claramente falta mucho camino por recorrer en materia inflacionaria como para que podamos sentirnos siquiera sentir algo de satisfacción por algún número te repito, en estos niveles de inflación, lo que no quita que el camino, la tendencia y todo el trabajo que estamos haciendo nos tiene entusiasmadísimos en que efectivamente vamos a lo antes posible terminar con la inflación, pero entendemos que van a seguir siendo números tal vez mejores, pero números todavía muy difíciles y feos para contar. Bueno, no lo sé. No lo sé. Lo vemos cuando efectivamente tengamos los datos y no sobre supuestos. Bastante estoy ampliando la respuesta para no dejarte sin respuesta. Con respecto a... me preguntabas por la posible... Fusión con el PRO y ingreso de ministros. Aprovecho porque hoy también leí en algún medio, en algún portal, alguna posible cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO. Eso también es incorrecto, no hay ninguna cumbre prevista. De todas maneras, siempre va a estar la posibilidad de sumar a todo aquel que, de hecho lo hemos demostrado, pero a todo aquel que quiera el cambio o que coincida en sus pensamientos con el cambio que nosotros queremos para la Argentina, por supuesto que va a estar contemplado y se va a poder sumar. Después, si hay algo más global con respecto a lo que vos haces referencia, se los contaré. Hoy eso no está ocurriendo. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Hola. Manuel. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Silvia? Silvia Mercado de Radio High. Dos cosas quiero preguntar. Por un lado, ¿qué pasa ahora con los fideicomisos que están vigentes? Al no votarse, estos curros, según definió no solo el presidente, sino distintos funcionarios del gobierno, incluso diputados de La Libertad Avanza, siguen vigentes porque no hay ningún proyecto, no hay nada al respecto, nadie se hizo cargo del tema, nadie explica de qué son estos fideicomisos tampoco. Bueno, por un lado, ¿qué pasa con ese asunto que evidentemente es grave para el gobierno y que sigue como estaba hasta antes del envío de la ley? Y dos, no se sabe nada sobre la reunión que va a mantener el presidente Milei con el presidente Peña
salvo este dato que a las 14 se reunirán en Olivos, darán conferencia de prensa, tendrá otras reuniones, el presidente paraguayo, hay muchos temas en la agenda muy importantes pendientes. Gracias. Bueno, la reunión no es sin agenda previa, por lo tanto se los contaré en tal caso mañana o se lo comunicaremos a la prensa a posteriori de la reunión. La reunión es a las 14 horas. En principio, y digo en principio porque por supuesto siempre puede haber un cambio de último momento en la agenda, es aquí en Casa Rosada y no va a haber no va a haber conferencia de prensa. Te repito, esto es hasta las 11 en punto que ingresé a esta sala. En 3 horas, por supuesto, puede haber algún cambio de agenda. Se los comunicaremos previo, por supuesto, a la reunión en caso de que eso ocurra. Y con respecto a los fondos fiduciarios, me preguntaste por los fondos, por los fideicomisos, perdón. Efectivamente, la política parte de la política no quiso modificarlos, así que seguiremos explicándole a la gente y contándole tanto los legisladores como el Ministerio de Economía o el Ministro de Economía y sus colaboradores, el por qué pretendíamos eliminar estos fondos que el gobierno entiende que en un país empobrecido y con estos niveles de pobreza, ni hablar de todo el resto de los índices que me la paso nombrando, que hoy se los enumeré al Tano en su primera pregunta, nos parece sumamente injusto que sigan existiendo estas cuestiones poco claras o con poca transparencia en los gastos de la política argentina. Bueno, si no se votaron para su eliminación, claramente siguen vigentes. Así que bueno, veremos a ver cómo le hacemos entender a la política que hay cosas que en esta Argentina no pueden seguir funcionando. Final, muchísimas gracias.